Libro de Números, capítulo 16, verso 46. Números, capítulo 16, versículo 46 en adelante. Dice la palabra del Señor: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Gloria al Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a hablar esta mañana del tema, el incienso entre los vivos y los muertos. Gloria a Dios. Estamos en unos días donde estamos viendo en nuestra nación, en el mundo entero, muertos a diestra y a siniestra, gente afectada por un virus mortífero, pero sabemos y creemos que el control absoluto, que todas las cosas están gobernadas, dirigidas por Dios. Nada de lo que está ocurriendo, nada de lo que está pasando le es esquivo, le es extraño al Señor. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Él es Dios soberano sobre todo este mundo. Por ende, sabemos y confiamos que el Señor tiene un propósito, tiene su voluntad puesta sobre lo que está ocurriendo. Gloria al Señor. Así que, hermanos y amigos, no es tiempo de estar nosotros en angustia. No es tiempo de estar nosotros en la preocupación que el mundo tiene, en los afanes y en las cosas que el mundo se está metiendo por causa de lo que está ocurriendo. Es tiempo nuestro, el tiempo nuestro es para buscar el rostro del Señor, el rostro de nuestro Dios a través de la oración. El incienso en la Biblia, el incienso santo que Dios mandó a preparar a Moisés, era una composición de aceite, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. No debía usarse para cosas comunes. No podía ser quemado u ofrecido por cualquiera. Tenía que ser utilizado exclusivamente por aquellos a quienes Dios había designado para este oficio. Era quemado de día y de noche como ofrenda especial para Jehová. También una vez al año era ofrecido en el día de la expiación. Se ofrecía incienso en el lugar santísimo. Solo Aarón y su descendencia podían quemarlo y ofrecerlo al Señor. Pero es mi deseo en esta mañana hablarle del incienso, ya no como el elemento aromático que cuando se quemaba producía una fragancia exquisita y llenaba el lugar de humo, sino como una representación de la oración en la vida y en el estilo de vida de todo adorador, de todo hombre y mujer de Dios. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 5 verso 8 dice y habla de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos que se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, que son las oraciones de los santos, dando a entender la Escritura con esto, que el incienso en toda la Biblia
Es tipo de la oración, representa, es símbolo de la intercesión en la vida del creyente, del cristiano. En Apocalipsis capítulo 8, en el versículo 3 y 4 también dice lo siguiente: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Gloria a Dios. El incienso como símbolo de mi oración y de mi adoración a Dios. Si es ofrecido, debe hacerse como manda el Señor. Ciertamente dice la Escritura en Proverbios capítulo 15, versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero, dice la Escritura, la oración de los rectos es su gozo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hay que orar a Dios, claro que sí, pero hay que hacerlo como Dios dice. Y está autorizada la oración para aquellos a quien Dios ha dispuesto y escogido para tal efecto. Gloria a Dios, gloria al Señor. Recuerdo que la Escritura dice, habla de la historia de Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón. Dos muchachos que, aunque eran descendientes de Aarón, tomaron el incensario y pusieron en él fuego, y también pusieron incienso y fueron a quemarlo en el altar de Dios. Pero el fuego que estaban ofreciendo era fuego extraño, de tal manera que el Señor, a más de que no escuchó, a más de que no vio con agrado el ofrecimiento que le hacían estos dos hombres, también Dios los castigó severamente porque estaban ofreciendo fuego extraño delante de la presencia del Señor. No toda oración, no toda súplica, no toda plegaria, no todo clamor, como usted le quiera llamar, es escuchado por el Señor, es agradable ante los ojos de Dios. Por eso dice la Escritura, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aleluya. El hombre sin temor de Dios, el que vive conforme a la carne y no conforme al Espíritu, aunque eleve plegarias, aunque eleve súplicas, aunque ruegue u ore como el incienso, su petición es abominable ante el Señor. Solo el incienso puro, solo el incienso santo, solo la oración de los justos es recibida en agrado y regocijo en el trono de la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. San Juan capítulo 9, verso 31 dice la palabra: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Escucha lo que dice el Señor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuántos en este tiempo, de diferentes lugares, por no hablar en la parte religiosa, están elevando sus ruegos, sus peticiones, sus oraciones, sus rezos, todas sus cosas están ofreciendo a Dios? Pero la Biblia dice, y es muy clara, Dios no oye a los pecadores en ese sentido, al que practica el pecado. Pero dice el Señor, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este escucha. Gloria al nombre de Jesús. Así que, mi hermano y amigo, en esta mañana hay una necesidad grande. Hay un pueblo, hay una ciudad, hay un departamento que se debate entre la vida y la muerte. La mortandad está tomando los hospitales, está tomando los centros médicos, está tomando los hogares, está tomando las casas. Hay mortandad por doquier, pero hay una iglesia, hay un pueblo que tiene un incensario y dentro de él ha depositado incienso puro santo que ha sido mandado por el Señor. Es tiempo de besar
enaltecerlo, es tiempo de batirlo, es tiempo de ponerlo en derredor de la gente para que Dios aplaque su indignación y su ira y nos dé en esta mañana y en este tiempo, nos dé un tiempo especial y que se detenga la mortandad y que se detenga el virus, y lo que haya venido en el nombre de Jesús podemos reprenderlo a través de este incienso, esta oración en el nombre del Señor. Demos gloria a Dios, alabanzas al Señor. Hoy estamos viviendo una realidad mundial, no solo por la pandemia producida por el COVID-19, sino también porque la maldad y el pecado de la raza humana están llenando la copa de la ira de Dios. Aún viendo el ser humano lo que estamos viviendo, la gran mayoría quiere continuar viviendo en su desenfreno y en sus deseos y pasiones pecaminosas. Viendo Dios y viendo el mundo lo que está sucediendo, el hombre todavía quiere seguir en el pecado. Viendo cómo nos han encerrado, viendo algo que jamás el mundo había experimentado. Dios está permitiendo esto para que el hombre, para que las familias, para que los hogares se acerquen a Él y nos acerquemos a Dios por la fe a través de nuestras oraciones. Gloria a Dios. Aún viendo todo esto, el hombre no se quiere arrepentir de sus iniquidades. Dice la Biblia: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Escuche lo que dice la palabra. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire, el ser humano, a pesar de las plagas que llegan, a pesar de las pestes, a pesar de los juicios y de la ira que ha sido derramada, Dios quiere que el hombre se acerque a Dios y se arrepienta para poder vivir, para poder sentir el perdón de Dios, la sanidad que trae el Señor para aquellos que le buscan y que le buscan de una manera continua. Amigo y hermano, que Dios nos ayude en este tiempo. Dios está con el deseo, yo estoy seguro, de detener lo que está ocurriendo, de detener las plagas, así como mandó a Egipto esas 10 plagas mortales, y el pueblo de Egipto y Faraón y sus secuaces no querían ceder, no querían arrepentirse, continuaban en su maldad y en su pecado, y Dios plaga tras plaga seguía enviando hasta que pudo de alguna manera, porque sintió ya la presión final. El faraón tuvo que dejar salir al pueblo de Dios al desierto. Hubo una época en Israel donde el Señor se quejó fuertemente de su pueblo, diciendo: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así estaba la condición del mundo de la época allí en Israel. El hombre se había rebelado contra Dios. El hombre seguía en su propio pecado, el hombre en su maldad, y Dios se queja contra esa humanidad de ese tiempo y les dice:
que están mal, que delante de Dios están viviendo mal. Y Dios quería sanar sus heridas, y Dios quería vendarlas, suavizarlas con aceite. Dios quería liberarles a ellos. Y es por eso que les dice: venid a mí y entremos a cuenta. Hagamos cuentas ustedes conmigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como el blanca lana. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra. Dios quería y Dios quiere que el ser humano se vuelva a Dios. Reconsidere su posición. Reconsidere que delante de Él ha pecado y que necesita arrepentirse delante del Señor. El Señor le sigue diciendo a este pueblo de Israel: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Ellos tenían la costumbre, después de que veían la calamidad, sacar el incensario, mecerlo, quemar el incienso para que la casa, el tabernáculo, el templo se llenara del aroma, de la fragancia y del humo. Y pensaban que de esa manera Dios se iba a agradar de ellos. Pero ya aún el mismo incienso del pueblo de Israel no era agradable ante los ojos de Dios. Ya la oración, ya el sacrificio, ya los oficios del tabernáculo y del templo no eran agradables ante la presencia de Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Estamos durante este fin de semana totalmente confinados, aislados en casa. Pero estamos aprovechando este tiempo. Estamos, y gracias a Dios por ese sentir que Él ha puesto en nuestros directivos, en nuestros pastores y en las congregaciones que estamos allí buscando el rostro, la presencia del Señor a través de este programa de ayuno y de oración, viernes, sábado y domingo. Dios nos ha convocado para que saquemos nuestros incensarios, para que quememos y ofrezcamos a Él, a nuestro Dios, incienso puro y santo. Este pueblo es de este pueblo de sacerdotes escogidos y llamados, que Él desea escuchar el clamor, que Él desea escuchar la oración, el ruego por un mundo que ha entrado en caos, por unos hogares que se desintegran, pues sus parientes, sus familiares son echados a hornos crematorios y entregados a los suyos metidos en unos pequeños cofres. Oh, mi hermano, escucha uno las noticias, ve lo que pasa a la gente en las redes sociales, cómo en los cementerios sale la humarada más impresionante de los hornos crematorios, porque están llegando a cantidades muertos y muertos. La mortandad es grande, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Los muertos se cuentan por decenas, por centenas. Bendito el nombre del Señor. Pero hay alguien en este mundo que tiene el control, que tiene el dominio de todas las cosas, y Él puede aplacar y Él puede detener la mortandad. Solo Él puede hacerlo. Adorado su nombre, Jesús de Nazaret. Solo Él puede hacer maravillas. Solo Él puede poner su mano y detener lo que está pasando. Oh, hay hermanos, hay familiares, hay congregaciones que están en angustia, que tienen miedo. Y hay hermanos que no saben si salir o no salir. Por la necesidad, muchos tienen que ir a trabajar. Se tienen que montar al bus, al metrocable, al metro. Tienen que utilizar los medios de transporte masivos con el propósito de ir a traer sustento para sus hogares.
pero con el miedo que les embarga de que pronto se puedan infectar con este virus mortal. Mi hermano, esto es un llamado de atención no solamente para este mundo, sino para la iglesia del Señor, para que volvamos el rostro a nuestro Dios y lo busquemos de corazón, para que comencemos a batir y a mecer el incensario, y que nuestro corazón esté lleno, puro y santo, de la oración que Dios quiere que se eleve delante de su gloria, delante de su presencia. Alabanzas al Señor. Muchos elevan oraciones según sus propias creencias e ideologías, según les han enseñado sus padres, sus ancestros, pero siguen viviendo en la rebeldía de sus corazones. Por lo tanto, ese incienso no es bien recibido en el trono de la gracia de Dios. Solo hay un incienso, solo hay una oración, un clamor, una súplica que es aceptada en la presencia de Dios, que puede aplacar la ira y la indignación de un Dios airado a causa de la rebelión del hombre. Y ese incienso que Dios recibe, lo elevan, lo queman solamente los justos, los que han sido justificados de sus pecados por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que el salmista dice: claman los justos, es decir, elevan incienso los justos, y Jehová los oye y les libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es tiempo de limpiar los incensarios. Hermano, hermana, iglesia de Cristo, es tiempo de limpiar, de santificar el incensario, tu corazón, mi corazón, delante de Dios, y comenzar a depositar en ese incensario el incienso puro y santo, para que sea quemado y suba al trono de la gracia de Dios en esta hora de este tiempo en que vivimos. Jehová, dice el escritor, el salmista, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Gloria a Dios, Jehová. A ti estamos clamando. Diga conmigo, hermano, desde su casa, desde su hogar. Dios está limpiando el corazón. Dios está purificando el incensario, para que cuando depositemos el incienso y lo quememos, Él se eleve, traspase los linderos de este mundo natural y llegue a la presencia de Dios, hermano. En esta mañana, Jehová, digamos, en esta mañana a ti he clamado. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, mi voz o el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aleluya. El incienso, escúcheme, hermano, debía ofrecerse en el tabernáculo y en el templo. El incienso puro y santo tenía que estar allí día y noche, ofreciéndose continua y diariamente, como mandamiento perpetuo para el pueblo de Israel. Nuestra oración, mi estimado hermano y hermana, debe de ser continua. Nuestra oración no se puede apagar, debe de ser sin cesar, debe de ser con perseverancia.
Hoy más que nunca, que Dios derrame en este pueblo, en esta iglesia, espíritu de súplica y de oración, espíritu de intercesión, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy más que nunca hay que colocar el incienso entre los que han muerto y los que viven. No para orar por los que ya murieron, sino para interceder por los que todavía viven. Porque los que han muerto nos muestran como señal de que esto es una realidad. Por eso quise relatar un poco de lo que ocurrió en aquel momento cuando Moisés y Aarón, líderes del pueblo de Israel, Dios los había establecido allí para sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y ya estando en el desierto, ya habiendo erigido el tabernáculo, ya habiendo posesionado Moisés líderes como los levitas para que ministraran en el tabernáculo, para que llevaran los utensilios del tabernáculo, estaban allí dispuestos para esa labor, para ese oficio, Coré, Datán, Abirán y On. Pero estos 4 hombres liderados por Coré se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y tomaron 250 príncipes, líderes de la congregación, líderes del pueblo, para que se rebelaran contra los que Dios había colocado como líderes de la nación, como líderes del pueblo, a Moisés y Aarón. Y Coré se levantó contra Moisés y dice Coré que, hablando con Moisés, que estaba cansado de que él fuera el líder sobre el pueblo, sabiendo, decía Coré, que Jehová estaba también en medio de ellos y que ellos también eran santos para Jehová. Esto inmediatamente incomodó el corazón de Moisés, quien de inmediato se postró en tierra, adoró y oró a Jehová. Y Dios le dice que les haga salir a ellos en el campamento fuera de sus tiendas. Y Moisés le dice a Coré: hoy se va a dar cuenta la congregación de Israel a quien Dios ha puesto como líder de este pueblo, si es a ti o es a mí. Gloria al nombre del Señor. Y dice que salieron de sus tiendas Coré, Abirán, Datán y On con sus familias. Salieron a la puerta de sus tiendas y Moisés solamente dijo: si ustedes o si Jehová hiciere algo nuevo conmigo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar Moisés todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a todos ellos, los tragó la tierra con sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra a nosotros. Gloria a Dios. Ahí comenzó la mortandad por la rebeldía de unos hombres, por la rebeldía y por el pecado de unos hombres comenzó la mortandad. Pero Dios tocó el corazón de Moisés y Moisés le dijo a Eleazar: toma, corre
corre en medio de los que están muriendo, porque a más de los que había sido tragados por la tierra, dice la Biblia que esos 250 príncipes que estaban con incensarios en sus manos, con un incienso impuro, con un incienso contaminado, estaban ofreciendo a Jehová. Esos 250 príncipes que habían sido también instigados por Coré y se habían rebelado contra Moisés, dice que salió fuego de delante de la presencia de Jehová y quemó a esos 250 príncipes, y los incensarios quedaron tirados en la tierra, en el piso. Y Moisés le dijo a Eleazar que corriera y tomara los incensarios de aquellos 250 príncipes y quemara fuego más allá del fuego donde habían sido quemados. Y esos incensarios iban a ser utilizados para ser batidos y cubrir el altar. De allí que los demás que estaban allí en el pueblo, los que habían quedado vivos, corrieron. Pero luego se airaron contra Moisés y Aarón y comenzaron de nuevo a murmurar. Comenzaron a echarle la culpa a Moisés de lo que había ocurrido. Y Dios se le aparece de nuevo a Moisés y le dice: quítate de en medio de este pueblo y lo voy a destruir en un momento. Y de nuevo Moisés se postra en tierra y le dice: Señor, por favor, no lo hagas. Y manda a Aarón y le dice: Aarón, corre con tus hijos, toma el incensario y comienza a elevar el incienso, a quemar el incienso, porque la mortandad ha empezado y no se va a detener. Pero si tú colocas el incensario y el incienso puro y santo, yo sé que Dios va a hacer que su mano sea detenida para que la ira de Jehová se aplaque. Alabanzas al Señor Jesucristo, alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces Aarón tomó el incensario y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso, mire lo que dice la Biblia, y se puso entre muertos, entre los muertos y los vivos. Gloria a Dios. Se puso en la brecha. En esta mañana hay una iglesia, hay un pueblo que está puesto entre los que han muerto y los que aún viven. Hay un pueblo con un incensario. Está batiendo el incensario, está meciéndolo para que el incienso santo salga y llegue al trono de la gracia de Dios, para que cese la mortandad, para que cese la mano de Jehová, para que Dios nos dé un tiempo de regocijo, de paz, de sanidad de nuestra tierra. Estamos orando, estamos clamando para que esto suceda. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Aarón comenzó a quemar el incienso y muertos estaban cayendo hombres y mujeres, la Biblia dice que murieron en ese momento 14.700 hombres. Porque les llegaron plagas, les llegaron pestes y morían. Caía el uno, caía el otro de los hogares, caían muchos. Pero cuando Aarón mecía el incienso, el incensario, la Biblia dice que Jehová aplacó su ira y cesó la mortandad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oh, aquí hay un pueblo, aquí hay una iglesia. Somos sacerdotes del Dios Altísimo por su gracia. Tenemos un incensario en nuestro corazón. Hay unas palabras limpias, puras, que están saliendo del corazón y de nuestra boca y están siendo elevadas como el don de la mañana o de la tarde. Están llegando a la presencia de Dios y Dios va a cesar y Dios va a detener y Dios va a hacer maravillas en medio de este
este Colombia y de este mundo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahí en nuestra casa, ahí en tu casa, mi hermano, mi hermana, hay que continuar el clamor, hay que continuar con la oración, hay que continuar con el ruego. Oh, el incensario está puesto allí, el incienso se está elevando, el incienso está llegando a la presencia de Dios en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, vamos a testificar de las maravillas que Dios sigue haciendo. Gloria al Señor. Dice que los que murieron en esa mortandad en Israel fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Y algo que me llama la atención poderosamente es que el Señor, después de que hizo cesar la mortandad, comenzó a escoger o a llamar príncipes de cada tribu, con varas en sus manos para que las pusieran en el tabernáculo delante de Jehová. Y la vara, aquella vara que comenzara a reverdecer, que comenzaran a salirle renuevos, ramas y hojas, era el dueño de esa vara. Iba a ser el elegido, el escogido, para que siguiera ministrando como el sumo sacerdote y su familia, como los sacerdotes escogidos por Dios. Dice que los 12 príncipes, cada uno habían marcado su vara con su propio nombre. Y cuando llevaron las varas delante de la presencia de Dios al otro día, Dios les da la orden que vayan y tomen de nuevo las varas. Y dice que había una vara de entre las 12, solo una vara, la vara de Aarón, había reverdecido. Había, hermano, tomado y le habían salido renuevos, hojas y ramas, gloria a Dios. Y esa vara, dando a entender Dios con ello, que Aarón y su descendencia iban a seguir ministrando en el tabernáculo, en el templo, iban a seguir quemando el incienso delante de Dios. Oh mi hermano, oh mi hermana, nosotros no venimos de la tribu de Leví, nosotros no venimos de ellos, nosotros venimos de un sacerdocio mucho mejor, no solo tampoco de Aarón, sino que venimos del sacerdocio que estableció el Señor Jesucristo en nuestras vidas en medio de este mundo. Somos reyes y sacerdotes para Dios, para orar, para clamar por un mundo en caos, por un mundo que se debate entre la vida y la muerte. Hay heridos, hay enfermos, hay gente contaminada. Hay gente que la peste, que la plaga, que el virus los ha tomado. No solamente el COVID, sino muchas otras enfermedades, muchas otras problemáticas, crisis, muchas cosas el enemigo ha propagado por el mundo. Pero hay un Dios que quiere aplacar, que quiere detener, que quiere sanar en medio de este tiempo. Quiere obrar, quiere hacer milagros, quiere obrar sanidades, quiere hacer maravillas, hermano. Hay que elevar nuestra oración. Hay que mecer el incensario. No lo podemos detener. Día y noche se quemaba el incienso en el tabernáculo. Día y noche se quemaba el incienso en el templo. Día y noche esta iglesia tiene que orar. La oración no se puede apagar. El clamor no se puede detener. Aunque no haya o haya poca fuerza, o aunque haya mucho ataque, o aunque haya lo que sea, la iglesia todavía tiene que seguir clamando. Tiene que seguir intercediendo, tiene que seguir poniéndose en el camino, en la brecha, entre los que mueren y entre los que viven. Los que murieron nos demuestran, o nos muestra el Señor con esto, que usted y yo también podemos correr con esa misma suerte. Pero también nos demuestra, si estamos vivos, es que Dios tiene un propósito para con nosotros.
para que los que vivimos veamos la gloria de Dios, veamos las maravillas de Dios y lo sigamos adorando y alabando en nuestra vida, porque Él tiene todavía el control sobre todas las cosas. El incienso entre vivos y muertos. Quisiera elevar en esta hora de la mañana esta oración a Dios por lo que ha ocurrido, por lo que está ocurriendo, por las familiares de aquellos que han tenido la desdicha, el infortunio de tener entre sus filas a uno que ha partido, que ha muerto. Aquellos hogares, aquellas familias, aquellas personas que hoy se duelen, que hoy lloran a sus seres más queridos, que les han entregado a un hombre, a una mujer ya reducido en polvo en un cofre, que no han tenido ni siquiera la oportunidad de llorarlo unas horas en el cajón, en el féretro, que no han tenido la oportunidad de celebrarle una ceremonia fúnebre. Aquellos hombres, aquellas familias que han perdido y que ha sido un caos total, algo irracional. Por eso los consultorios de psicólogos, de psiquiatras están llenos, porque la gente no entiende lo que está pasando, lo que está ocurriendo, y esto simplemente es un abreboca de lo que vendrá sobre el planeta Tierra en la gran tribulación. Pero todavía hay tiempo, todavía hay hora, todavía hay un momento donde la iglesia puede clamar a Dios para que muchos más lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos y se metan en el refugio seguro que se llama Jesucristo de Nazaret. Ahí en tu casa, ¿por qué no te pones en pie o te postras ante Dios? Hay una necesidad muy grande en esta mañana. Hay una necesidad muy grande, mi Dios, tú lo sabes. Vamos a levantar nuestras manos santas, sin ira, sin contiendas. Vamos a doblar nuestras rodillas, tal vez paralizadas. Vamos a utilizar el incensario en esta hora. Iglesia, pueblo de Dios, vamos a elevar el incienso. Que sea mostrado. Que no se detenga la oración, que suba el aroma, que suba la fragancia como olor agradable ante la presencia de Dios, que suba la oración, que no se detenga el clamor, es que siga orando la iglesia para que Dios siga respondiendo. Padre, oh Señor Jesucristo, en esta hora del día, todavía podemos confesar con nuestra boca que tú eres el Señor, que tú eres el amo y dueño de todo, que tú mandas y se tiene que hacer como tú dices, que tú dices la palabra y se tiene que cumplir. Oh mi Dios, tan solo una palabra, tan solo, mi Dios, di algo para que este mundo, para que esta gente entienda que este mundo tiene un Dios, tiene un creador, tiene un dueño y se llama Jesucristo de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús para detener todo virus, toda pandemia, toda artimaña del enemigo, todo lo que el hombre, todo lo que el enemigo haya trazado para el mal del ser humano. En esta mañana nosotros lo contrarrestamos con el poder del Espíritu Santo y de la palabra, con el poder de la oración a nuestro Dios. Señor, si tú quieres,
Si tú quieres obrar, si tú quieres detener lo que está ocurriendo, puedes hacerlo si quieres. Señor, estamos orando para que se cumpla tu propósito, para que se haga tu voluntad. Pero hay una iglesia que está elevando el incienso, el que te agrada, el que te es agradable a ti, Señor. Los justos están clamando. Los justos están clamando por tantas familias, en los hospitales, en las clínicas, tantos enfermos. Ya no cabe la gente. Los médicos, las enfermeras están cansados, cansadas, están agobiados, agobiadas. Pero hay un Dios que les puede dar la fuerza, que les puede dar la fe, que les puede dar la confianza de que esto va a pasar y que Dios va a detener su mano y la mortandad va a cesar y la vida va a proseguir en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Padre, gracias.